aunque pase por valles de sombras tal vez, si estás a mi lado, tú consuelas mi ser, tu palabra, tu palabra, tu palabra es verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, y en medio de todo me da seguridad. Y aunque pase por valles de sombras tal vez, si estás a mi lado, tú consuelas mi ser, tu palabra, tu palabra, tu palabra es verdad. Muy, pero muy buenas tardes a toda la fanaticada, a todo nuestro público que nos sigue a través de la 95.5 y también a través de todas las redes sociales que tenemos. Este es su espacio, como siempre, Palabra de Vida. Ahora, antes era viernes, ahora es jueves, pero siempre será su Palabra de Vida. Buenas tardes, Daniel. Sí, bien, buenas tardes. Asimismo, estamos otra vez aquí en su espacio Palabras de Vida, renovado. Tenemos un spot nuevo. Y así como decía Martín, ya hemos cambiado de horario, pues vamos a estar los jueves a las 6 de la tarde. Yo sé que tal vez quizás hay mucha gente que todavía no saben, pero sí, a los jueves a las 6 estaremos entonces con su espacio Palabras de Vida. Nosotros hemos, Martín, nosotros hemos hecho como muchas interrupciones en la secuencia del Sermón del Monte. Hemos como hecho mucha pausa. Estuvimos hablando acerca de las madres, cómo no puede dejar pasar ese día tan especial. Podemos dejar pasar el Día de los Padres, ¿no? ¿Verdad? Sí, Pero sí, no sí, el Día sin de la problema. Madre. Entonces, también tuvimos una visita desde Cuba y que ustedes, el video está en YouTube, lo pueden ver. Ellos realmente nos deleitaron con su presencia. Y es la primera vez, Martín, que tenemos una visita. ¿Tú te diste cuenta? Wow, sí, pero, y extranjera. Y es extranjera, sí. La primera vez que tuvimos una visita y ellos, de las 3 canciones que ellos cantaron, yo no sabía algo, ni Rosy sabía eso. Pero la primera canción es autoría de él, de Ernesto. Es de él la canción. Así que yo la puedo registrar, ¿no? ¿Verdad? En YouTube, porque es autoría de él. No No le está canto registrada. a Jesús, a los cubanos. Eso es, esa canción es de él. Eh, entonces, no, perdón, la canción era Soy Cristiano. Soy Cristiano, ese era el título, creo. Entonces, ya él cantó otros 2 coros, que sí, obviamente, son coros conocidos y todo, pero la primera es de él. Así que eh, creo que fue la primera vez que se grabó aquí, entonces está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Entonces hicimos toda esa pausa, pero ahora retomamos otra vez el tema. Recuerden que tenemos un tema que tal vez vamos a durar hasta que Cristo venga con ese tema, que es el Sermón del Monte. Y hemos estado hablando acerca de las cualidades que arropan o abrazan las bienaventuranzas. Bienaventurados, o sea, dichosos, felices, son los pobres en espíritu, son los mansos, son los que lloran. Entonces hemos estado desglosando eso uno por uno. Y en la tarde de hoy entonces tenemos
otra cualidad que casi nadie le gusta, pero es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa es, Martín, la que vamos a tratar. Y esa se encuentra en San Mateo capítulo 5, versículo 6, y estaremos hablando de eso. Pero por lo pronto, o por lo general, que nosotros siempre hacemos, es encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador a través de una oración. Así que le invitamos a que oremos juntos. Padre, damos gracias por este hermoso tiempo el cual tú has concedido, de que nos podamos presentar en este lugar y desde este lugar llegar a tantos lugares remotos, incluso fuera de este continente, y queremos utilizar este medio y esta oportunidad para compartir tus bendiciones. Así que úsanos conforme a tu voluntad y permite que todo lo que podamos hacer, decir en este lugar, venga de ti y sea para bendición de los oyentes y de las personas que nos ven también. Te lo pedimos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Daniel, también nosotros tenemos muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la radio que nos escuchan, entre ellos los hermanos de Nagua y de San Francisco y también los hermanos de Samaná. Así que un saludo muy especial para ellos y esperamos que este tiempo y espacio sea de muchas bendiciones para ellos. Y bueno, nosotros, aparte de que tenemos esta continuidad de estos sermones, también queremos empezar a recordarle a la población, Daniel, que ya estamos en junio, próximamente julio, entramos a nuestro tiempo de EBDB, Escuela Bíblica de Verano. Mira, Rosy se ríe. Parece que Rosy brincó mucho. No, Rosy nunca ha ido ya. ¿Que no? No. Ay. Yo nunca la he visto Bien, ya. nosotros ya entonces a finales de julio tendremos nuestra Escuela Bíblica de Verano. Así que, como ustedes la conocen, EBDB. Y tenemos un tremendo programa, un tremendo título, una tremenda historia que 5 días estaremos compartiendo, tanto con los niños en la tarde como jóvenes y adolescentes en la noche. Pero muy, muy tremendo el tema. Así que desde ya invitamos a que sigan también a través de las redes sociales y a través de nuestro canal, para que estén atentos cuándo vamos a empezar y cuándo estaremos ya desarrollando nuestra Escuela Bíblica de Verano. Este año vamos a tener poloché, Daniel, o sea, camisetas. Okay, pues hay que pedir eso con tiempo entonces. Porque... Sí, me imagino que hasta gorra y todo esto. Sí. Así que va a ser espectacular, como siempre, pero con un tema diferente. Bien, como ya Daniel lo había dicho, que íbamos a hablar de lo que es la justicia. Dice el texto en sí, que es Mateo. Ahora sí. Bien, como vamos a hablar del libro de Mateo capítulo 5, versículo 6, y es: bienaventurado o dichoso las personas que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, parece que no es paradójico, eso no es una bienaventuranza tener hambre y mucha menos sed, pero sí de justicia. Entonces la Biblia dice, yo estoy leyendo la versión internacional, dice: dichosos los humildes porque recibirán la tierra. No, Daniel, es el número 6, dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es importante, Daniel, las personas que nos siguen, que nos escuchan o que nos ven, tratar de darle un matiz a lo que es justicia. En la Real Academia de Lengua Española, justicia es dar exactamente lo justo, vaya la redundancia, o lo que es. No podemos quitarle ni ponerle más. Por ejemplo, sabemos que una libra son 16 onzas. Lo justo es que cuando nosotros pesemos, entreguemos esas 16 onzas. No podemos dar 15.90, 15.90 o 16.2, no es 16 onzas. Eso es lo justo. Ahora, en la Biblia encontramos muchas, pero muchas referencias a lo que es justo y justicia. Muchas. Pero nosotros podemos detenernos en algunos
puntualmente cómo se desenvolvieron, cómo miraron, cómo ofertaron o cómo transmitieron lo que es justicia. Si bien es cierto, tener hambre y sed de justicia es bueno, porque la Biblia nos enseña que seremos saciados. Ahora bien, desear la justicia, en otras palabras, o parafraseando, es bueno. Ahora, practicar la justicia debe ser un sí o sí en todos los cristianos. Por ejemplo, David escribió en el libro de los Salmos 37 a 25, dice, joven fui, ciertamente envejecí, y nunca vi un siervo justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora bien, yo conozco y he conocido cristianos que han tenido muchas necesidades, han pasado hambre, sed y todo esto. Ahora bien, aquí la connotación o la dirección de este verso es un siervo justo, porque a veces hay cristianos que no practican la justicia, y al no practicar la justicia, entonces no anhelan la justicia y por ende entonces no son justos y tampoco se le trata con justicia. Es importante saber, determinar que realmente es bueno desear la justicia, tener sed y hambre de justicia, pero es mucho más importante practicarla, no platicarla, porque ahora mismo lo que estamos haciendo aquí es platicándolas, pero es practicarla, ponerla en práctica la justicia, porque eso va a conllevar que como nosotros tratamos con justicia, seamos tratados con justicia y seamos mirados como justos delante de la presencia del Señor. Bien, quisiéramos también, ¿cómo podemos pensar en personas justas? Bueno, pudiésemos hablar del rey Salomón, una persona que a través de su gran sabiduría sabía tener la equidad, mantener la justicia en todas las cosas. Ahora, una persona que me motivó a mí mucho cuando leí su libro es Nehemías. Fíjense, Nehemías, cuando se enteró de que las murallas del pueblo de Jerusalén estaban destruidas y él estaba en otro lugar, él oró a Dios y pidió perdón por su pueblo y por sí mismo. Dijo, hemos fallado. Y retomó el volver una vez más a aquel lugar y reedificar las murallas y retomar la palabra de aquel entonces, la Torá o la palabra de Dios en aquel entonces con el pueblo, para retomar una vez más lo que el Señor Dios le había ordenado a través de Moisés. Fíjense, él tomó todo esto y volvió a practicarlo con el pueblo, a instruirlo. No solamente fue reedificar el pueblo, las murallas, el concreto, los cimientos, sino reedificar a la población, a las personas, en el justo juicio de Dios, en la palabra de Dios, para que ellos pudiesen crecer, claro, con protección contra sus enemigos, pero también con una directriz, con una línea viva, una línea latente de lo que es la poderosa palabra de Dios. Entendemos que practicar la palabra de Dios trae a nuestras vidas justicia, y vivir en justicia, practicar la justicia, entonces nos enseña a nosotros a estar siempre a través de la mano justa de Dios. Un texto aquí en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, Él te ha mostrado lo que es bueno y que es lo que es para Él, el Señor. Él te ha mostrado lo que es bueno y lo que es bueno para el Señor, que practique la justicia, amar la misericordia y también vivir en humildemente delante de Dios. Practicar la justicia,
amar la misericordia y vivir humildemente ante Dios. Repito, practicar la justicia. No es conocer la justicia, no es saber qué es justicia, sino practicarla. No simplemente es desear la justicia, sino practicarla. Amar la misericordia. Y fíjense, puede sonar un poco dividido estas dos cosas, porque practicar la justicia es dar realmente, como ya lo había dicho, lo que realmente esa persona merece. O sea, si esa persona me robó, practicar la justicia con esa persona es quitarle lo robado y que él pague por ese agravio. Ahora bien, amar la misericordia es otra cosa y parecen divididas, porque fíjate, la misericordia perdona, pero la justicia se aplica. Si el Señor Dios nos hubiese castigado con un justo juicio por nuestras desobediencias, por nuestra maldad, por nuestros delitos y pecados, entonces la humanidad hubiese desaparecido. Ahora bien, Dios utiliza con nosotros lo que es la misericordia. Él ama la misericordia y practica la misericordia con nosotros. Y en cuanto a estas dos cosas, en nosotros vivir humildemente ante Dios, estas son tres cosas que le agradan a Dios, las cuales podemos practicarlas, hacer una sin dejar de hacer la otra, y debería y debe ser lo correcto. En el libro de Proverbios encontramos tantas cosas o tantos pasajes o tantos versículos que nos enseñan o nos muestran realmente lo que es en sí la justicia. Y será triste y penoso, pero un día el Señor Dios Todopoderoso mostrará su justicia con la humanidad. Y todas aquellas personas que vivieron de espalda a Él, entonces serán juzgados justamente con un juicio justo, vaya la redundancia, y serán pagados según sean sus hechos. Ahora, muchas personas hoy en día piensan y dicen que Dios no va a castigar a la humanidad porque es un Dios de amor. Claro, Dios es un Dios de amor. Dios en esencia es amor, pero también es fuego consumidor. Y de hecho, su justicia un día también tendrá que ponerse en práctica, y entonces dará a todo ser, seremos juzgados según nuestros hechos y seremos castigados según nuestros hechos. Entonces, no juguemos con la justicia de Dios. Dios no nos tendrá como inocente a lo que hacemos, o cometemos pecado o hacemos las cosas que a Él no le agradan. Tratemos de buscar a Dios de corazón, busquemos mientras Él pueda ser hallado, tratemos de vivir en ese ámbito de misericordia y justicia, practicar la justicia, claro, también teniendo misericordia, pero practicar la justicia, porque según nosotros vivamos o practiquemos la justicia, entonces seremos llamados justos o injustos, y por ende, por esa razón, no estoy diciendo que seremos condenados con el mundo o desechados de Dios por eso, sino que seremos castigados por no haber practicado la justicia de Dios, porque Dios es justo. Así que busca la justicia y no la guarde, practícala, compártela y vive una vida justamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de la humanidad, para que las bendiciones de los cielos lleguen a tu vida y sea arropado por ella. Que el Señor prosiga bendiciendo. Bien, seguimos con la justicia de Dios. Seguimos con el tema de la justicia de Dios. Yo no sé si nos escucha o nos ve en el futuro alguno que se llame Macario. Pero yo estaba viendo que Macario es realmente esto. O sea, Jesús dice Macario, los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, el nombre Macario significa feliz y bienaventurado. Así que, esposa, si usted tiene un Macario, yo me imagino que usted tiene que ser feliz, porque el nombre Macario significa exactamente eso, bienaventurado o feliz. Bien, en el caso de la justicia, que es el Mateo 5:6,
dice textualmente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en el contexto que Jesús lo dice, obviamente predicando en lugares desérticos, se solía tener o mucha hambre o mucha sed. Ustedes saben que en estos días, hace ya más o menos una semana, eh, hemos visto una ola de calor insoportable, que en la calle uno está botando, sudando la gota gorda, como dicen, y es un calor que podemos hasta sudar casi si el aire no está subido a todo lo que da. Bueno, yo casi estoy sudando un chin con aire aquí. Entonces, en aquel lugar desértico que el sol daba más fuerte, es ahí donde Jesús le dice a esas personas que solían caminar también largos kilómetros a pie sin comer, o sea que esas personas sabían lo que realmente era hambre y lo que realmente era sed. Porque hoy día, aquí en una sociedad como la nuestra, pues tenemos un poco de sed y bebemos agua, ya, se nos quita. De hecho, Martín, algunas veces bebemos agua de burla porque, no sé, tú sabes que está de moda uno tener un potecito de agua, que por salud, y tener su potecito y que tomar agua cada cierto tiempo para mantenerse hidratado y mantenerse bien y mantenerse saludable. Ahora bien, estas personas solían pasar sed y solían pasar hambre. Entonces, en este contexto, Jesús le dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero de justicia. No es una hambre y una sed física, sino más bien una hambre y una sed espiritual. Y la palabra justicia se pudiera traducir mejor como rectitud. Rectitud. Y es más o menos tener una hambre y una sed por la rectitud de Dios o por la bondad de Dios, por hacer las cosas que Él manda, por andar y actuar como Él nos dice. Tener un deseo de Dios es más o menos tener hambre y sed de justicia. Algunas veces tal vez no podemos llegar a cumplir quizá a cabalidad todo lo que queremos hacer en el ministerio o todo lo que anhelamos hacer en la obra, pero tenemos esa hambre, esa sed de cumplir, de hacer la voluntad de Dios, tenemos esa hambre de trabajar en la obra, tenemos esa sed y esa hambre de ser personas que agradan a Dios, tenemos esa sed y esa hambre de personas que buscan intensamente la presencia y la voluntad de Dios. Y en la Biblia podemos buscarle personas que quizás tenían hambre y sed físicamente y tal vez se saciaron. Pero en el Salmo 42, versos del 1 al 2, encontramos el salmista, cómo el salmista se expresa, de qué manera él está expresando esa hambre de buscar la presencia de Dios, de llenarse de su rectitud. Salmo 42 del 1 al 2 nos dice, como el ciervo brava por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el Salmo 42, versículo 1. Obviamente aquí vemos que el salmista no tiene sed física, esa sed que a usted le da cuando tiene ya 3 o 4 horas sin tomar agua. El salmista tiene sed de Dios. No sé si usted quizás en algún momento ha sentido ese deseo de buscar más de Dios, de buscar más de su presencia, de hacer más su voluntad. Eso es tener hambre y sed de justicia. La justicia en este caso sería la rectitud de Dios. Ahora bien, no es una justicia falsa, porque existe también una falsa justicia, una falsa rectitud, y es la del hombre. El hombre tiene una falsa rectitud, falsa justicia, que lo puede llevar entonces al orgullo, a la vanagloria, al ego. Y miren que nosotros encontramos en Lucas 18, versículo 9 al 14, vemos al fariseo publicano. Saben que los fariseos era una secta religiosa y los publicanos no eran tan queridos, más o menos así decirlo, no eran tan amados por la sociedad porque los publicanos eran una versión de la DGI aquí en la República Dominicana. Ustedes saben que cuando llega algún representante o supervisor a un negocio, pues la gente se pone medio nervioso porque, mira, hay que pagar. De hecho, en estos días, Martín, no sé si tú supiste, había muchos representantes de la DGI visitando negocios. Sí. Y la gente estaban con miedo
Que se la deje ir. Entonces, ya ustedes saben cuál era el temor que le tenían a la gente, a los publicanos, que en este caso era más informar lo que era recolectar los impuestos, porque, por ejemplo, el Imperio Romano decía, mira, yo de tal región, yo quiero solamente tanto. Si tú te buscas algo adicional, ya eso depende de ti. Entonces había mucha corrupción y las personas odiaban a los publicanos porque ellos se hacían, obviamente, hacían mal uso de su cargo para explotar al pueblo. Y si ellos tenían una meta de llevarle, digamos, traduciéndolo al español de ahora, porque en aquel entonces no se usaba peso, se usaba denario, plata y así por el estilo. Pero digamos que un publicano tenía que llevarle, por ejemplo, por una región al imperio, tenía que llevarle 100,000 pesos, por ejemplo. Él decía, bueno, yo voy a recolectar 300,000 y así me quedo con 200,000. Pero ese sobrante o ese excedente era a costa de la costilla del contribuyente, del pueblo. Y era por eso entonces que los publicanos lo tenían como una gente malvado, como una gente que no se iban a salvar. Bueno, Saqueo, ustedes vieron qué pasó con Saqueo. Entonces aquí, cuando el fariseo y el publicano, miren esta escena. Esto es una parábola. A unos que confiaban, o sea, Jesús, a unos que confiaban en sí mismo como justo, esto es la vana justicia, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, os digo en el versículo 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa parábola está en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Entonces aquí vemos cómo la falsa justicia del hombre puede llevarlo a lo que es el ego, el orgullo. Este fariseo, él oraba, pero él no tenía que ni siquiera orar, porque ya este hombre era perfecto. Este hombre no necesitaba a nadie, ya este hombre tenía una justicia que no necesitaba la justicia de Dios. Este hombre no tenía ni una pizca, ni una chispa de justicia, de sed y hambre por la justicia de Dios. No, él había formado su propia justicia. Entonces, del otro lado tenemos al publicano que sí tiene hambre, que sí tiene sed de la justicia de Dios, y se golpeaba el pecho y nada más decía: Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Eso es tener hambre y sed de justicia. Este hombre entonces bajó a su casa justificado, pero el fariseo no, porque este hombre buscó la justicia de Dios, tenía hambre y tenía sed de la justicia de Dios, y es lo que dice entonces el Mateo 5:6, Macarios, es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El publicano, independientemente de su del cargo que ostentaba, que no era bueno, este hombre fue perdonado. En cambio, el fariseo, que es el religioso, el ejemplo, el maestro de la ley, no fue justificado. Entonces aquí vemos como personas con hambre y justicia de Dios son saciados, y vemos como personas obviamente que no tienen nada de hambre ni nada de sed por la justicia de Dios no son justificados, no son perdonados, porque ellos mismos han creado su propia justicia, su falsa justicia han creado ellos. Y miren que dice Mateo 6:14, que cuando uno crea su propia justicia y deja la de Dios, entonces uno se convierte en el objeto de adorar. O sea, uno se convierte en el Dios. Cuando yo hago mi justicia, mi propia justicia, y no hago la de Dios, entonces ya yo no necesito a Dios, porque ya yo soy Dios.
Miren que dice, miren para que usted vea lo que puede pasar. Incluso usted intentando hacer el bien puede cometer el pecado. Mateo 6, versículo 1 al 14 dice, Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos, o sea, cuídense de las cámaras. Mire, eso es terrible en estos tiempos, porque las redes sociales han aportado muchísimo para que esto se propaga. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y aquí vemos entonces una justicia, y eso se da, y algunas veces solamente acusamos a los políticos, no, a los políticos, pero no, eso se da en toda área de la vida, lo político, hasta en lo religioso, se da en toda la parte, incluso también particularmente. Cuando ayudamos a alguien, nosotros queremos tocar trompeta, porque nosotros queremos entonces mostrar nuestra propia justicia delante de los hombres. Y mira, aquí dice el propósito, cuando tú ves, que lo que tenemos que hacer es parar, ¿no? ¿Verdad? Como dice Caballosa. El propósito es para ser visto por los hombres. O sea, para ser visto. O sea, cuando nosotros hacemos un bien, ¿cuál es el propósito? Queremos promocionarnos a nosotros como buenos, eso es vana justicia. Cuando damos, qué sé yo, cuando le damos a un necesitado y le tomamos una foto y la subimos a las redes sociales, mira, le di una funda de pan a Rosy que tenía hambre y le tomamos una foto y la subimos para que la gente nos diga, wow, qué bien, qué hombre ni más recto, qué hombre ni más justo. Esa es entonces la recompensa que nosotros estamos buscando, no la recompensa de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos buscando nuestra propia justicia. Entonces, tenemos que cuidarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, porque se convierte en una vana justicia. Debemos nosotros, como buenos cristianos, buscar la justicia de Dios, tener hambre y tener sed por la justicia de Dios, o sea, por la rectitud de Dios, por la bondad de Dios, buscar a Dios con anhelo, así como lo hizo este publicano, que a pesar de que era un pecador, igual que el fariseo no era un santo, el fariseo era un pecador, pero ese publicano simplemente dijo, Dios, sé propicio, o sea, perdona mi pecado. Él se humilló delante de Dios, él reconoció que era pecador. En cambio, el fariseo no reconoció, y eso es lo que está pasando hoy día, que muchas personas, en lugar de tener hambre y sed de justicia, están saciados de su propia justicia, de una justicia falsa. Ojalá que no sea así, porque la justicia de nosotros, nuestra justicia, o sea, la vana justicia de nosotros, ante Dios no vale nada. Cuando usted hace algo para ser visto por los hombres, para ganarse la voluntad o el aplauso de los hombres, o cuando usted, incluso hasta la misma iglesia, cuando usted hace cosas para que lo aplaudan, para que lo digan que usted sí trabaja y el otro no, entonces eso es, mira que dice aquí Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia, lo que nosotros pensamos que es lo mejor, lo agradable, lo que Dios tiene allá en el cielo, como me tiene a mí como el cristiano del mes, como hacen la compañía, que ponen un letrero, este es el empleado del mes. Algunas veces pensamos que nosotros nos la estamos comiendo, y allá en el cielo tenemos un cuadro que diga quizá el cristiano del mes, o el cristiano del año, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, y nos olvidamos de buscar de Dios.
Nos olvidamos de tener hambre y sed de la justicia de Dios. Nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Nos olvidamos de estas cosas. Y lo que pensamos es en nosotros. Es en nosotros. Y es bueno, querido hermano que me escucha, que si tú estás haciendo algo para la obra de Dios, si tú estás trabajando fervientemente, ¿tienes tú hambre y sed de la justicia de Dios? ¿O tienes tú simplemente un deseo por tu propia justicia? O sea, por tu propia promoción, para que vean a la gente quién tú eres. Si es así, entonces es terrible. Porque bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque son estas personas, son aquellas personas las que serán saciados, las que tienen esa hambre, las que tienen esa sed de justicia, como ese publicano que se golpeaba el pecho y clamaba: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y ya para terminar, Mateo 6:33 nos dice un verso clave que muchos conocen: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la justicia mía, no la justicia mía, no, sino la justicia de Dios. Buscar, tener hambre, tener sed por la justicia de Dios, por la rectitud de Dios, por la bondad de Dios, por su ministerio, y todas las cosas entonces serán añadidas. Primero la justicia de Dios, que debe ser lo primordial, y luego las demás cosas. Lamentablemente hoy día la gente busca lo contrario, quiere buscar la añadidura y después la justicia de Dios. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque esas personas serán saciadas. Bien, retomando el tema o continuando en sí con el tema de dichosos o bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Mira cómo dice Proverbio, capítulo 21, de Proverbio capítulo 21, versículo 21: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Tener hambre es prácticamente algo hasta desesperante, pero es un anhelo, es una necesidad de poder completar eso que falta en nosotros, y en ese caso sería el alimento, porque es hambre. Me imagino que en ese momento nosotros conocemos la historia de Saúl, de este joven que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y esta persona no me dio ni pensó nada, simplemente quería saciar su hambre. Tener hambre es una necesidad, es un anhelo fuerte de saciar lo que nosotros hay. Entonces, Proverbio 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Tratemos de buscar esas cosas que faltan en nosotros para completar la necesidad que solamente podemos suplirla cuando viene de Dios. También podemos citar lo que es en el mismo libro de los Proverbios, Proverbio capítulo 10 y versículo 3 dice: el Señor no deja sin comer al justo, pero frustrará la ambición de los malvados. El Señor no deja sin comer al justo. Por ende, repetimos una vez más, debemos practicar la justicia. Debemos vivir justamente y piadosamente ante la presencia de Dios para que el Señor nos tenga como justo y entonces pueda saciar nuestra necesidad. Hambre o sed de justicia, las necesidades que sea, porque nos va a mirar con justicia. Ahora, Daniel, hay mucha gente que dice: no, porque es que los cristianos dicen que ellos son los buenos. Dice: bueno, pero es que dice que somos justificados no por lo que hacemos, no porque somos buenos, no porque estamos en la 95.5 o predicamos el evangelio en las iglesias o en las calles. Dice la Biblia: justificado por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, nosotros somos justificados no en lo que somos ni en lo que hacemos, sino en la fe
de Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, la salvación que viene de Cristo Jesús. Somos justificados por la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces eso es lo que nos presenta justo delante de Dios. Vuelvo y repito, no por lo que somos, por lo que hacemos o dejemos de hacer, sino porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que invitamos a todas aquellas personas que de una manera de migrante lo que quieren es justificarse. La justificación de Daniel lo citó el texto, Dios lo ve como, nuestras justificaciones, Dios la ve como trapo de inmundicia. Pero la justificado en Cristo por la fe, entonces nos trae paz para con Dios. Así que invitamos, tanto cristianos como no cristianos, a que busquen la justicia divina de Dios y la practiquen, para que nuestra sed de justicia y nuestra hambre de justicia sean saciadas con la buena y poderosa voluntad de Dios. El Señor nos llama a que seamos justos, a que practiquemos la justicia, a que vivamos justamente, para que entonces Él pueda también practicar la justicia con nosotros. Busque a Cristo hoy mismo, búsquelo, recíbalo, reciba esa justificación, ese regalo que Dios nos dio a través de Cristo, Él muriendo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestras maldades y de nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Y teniendo esto, como Daniel también citaba, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no importa donde usted se congregue, busque la justicia y practíquela. Y si usted no se congrega, entonces busque un lugar donde se hable de Cristo, para que usted sea justificado por fe en Cristo y entonces tenga en Él la vida eterna. Ese es nuestro consejo para que usted pueda vivir justamente y pueda practicar la justicia si usted recibe la justicia de Dios a través de Cristo. Bien, así mismo, nosotros ya hemos llegado a la parte final de este espacio. Le agradecemos su sintonía y les recordamos que antes estábamos los viernes, pero ya hemos hecho un cambio. Los jueves, estaremos todos los jueves a las 6 de la tarde, por acá por Terra FM 95.5 y por Facebook, bueno, por la página de Facebook de Terra y también por la nuestra. Estamos nosotros como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas en Facebook, estamos en Instagram y estamos, Martín, en TikTok ahora. O sea, tenemos ya 3 redes sociales, entonces ya ustedes saben, síganos, ahí publicamos videos, en Facebook publicamos fotos de las actividades que hacemos y así por el estilo. Pero también estamos en una calle física aquí en Las Terrenas, en la calle Duarte, justo al lado de la tienda china Camar. Ahí está la Iglesia Templo Bíblico. Tenemos culto los miércoles a las 7 de la noche. Los domingos tenemos 2 cultos, en la mañana a las 8 y estamos también ese mismo domingo a las 7, perdón. Los domingos a la mañana a las 7, los domingos a la noche a las 7, así que a las 7, sí, perdón. Así que visítenos y será más que un placer. También les recordamos que estamos ya próximo a nuestra escuela bíblica de verano, así que atento para que así se goce y disfrute de este campamento bíblico que hacemos todos los años, siempre a finales de julio. Así que no se pierda nuestra programación. Y así más, hemos llegado al final. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que tú continúes bendiciendo a los oyentes de este espacio para que de esta manera ellos puedan seguir recibiendo palabras de vida. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, será hasta la próxima. Esperamos que este y todos los mensajes que hemos podido transmitir sean de bendiciones para ustedes. Que el Señor prosiga bendición.
es verdad. Y en medio de todo me da seguridad. Y aunque pase por valles de sombras tal vez, si estás a mi lado, tú consuelas mi ser.